¿Todos los libertarios realmente son austriacos? ¿Y cuál es la diferencia entre un austriaco y un libertario? Aquí hay muchos términos que empiezan a aparecer y que nos confunden un poquitito, pero tenemos que analizarlos bien para poder entender de qué me están hablando y también entender qué es lo que yo creo y cuál es la filosofía que hay detrás de lo que estoy creyendo. Partamos con respecto a los austriacos. Los austríacos es una corriente de pensamiento económico que lo que me va a estar diciendo es cómo yo voy a estar viendo y analizando la economía. En palabras súper simples, ¿de dónde viene el pensamiento austríaco? Viene desde Karl Menger, uno de los grandes economistas de la revolución marginal, que algunos dicen que no fue tanta revolución, pero fue un cambio potente en el análisis económico, donde lo que planteó Karl Menger y parte de la base de la escuela de pensamiento austriaco es que las personas van a estar analizando las cosas en el margen. Es decir, a mí no me interesa si es que me gusta o no las hamburguesas, a mí lo que me va a interesar analizar para poder llegar a un buen análisis económico es saber cuántas hamburguesas me he comido y en esa última hamburguesa si es que me va a gustar o no me va a gustar. Esa va a ser la clave del pensamiento austriaco y del pensamiento y del análisis marginal. Entonces, la escuela de pensamiento austriaco parte de la base, primero, su fundador Karl Menger, de la teoría subjetiva del valor y de la utilidad marginal decreciente. Esos son conceptos que van a ir partiendo. Pero también los austriacos parten de una base mucho antes y que tiene que ver que la unidad de análisis es la persona. La persona es lo más importante para los austriacos y todo lo que se vaya construyendo y haciendo va a partir desde la persona. Por lo tanto, las teorías de dónde vienen, de dónde vamos a sacar las teorías austriacas van a venir del análisis detallado de la persona humana. Y desde ahí van a ir saliendo las teorías austriacas. Hay otras corrientes de pensamiento económico, por ejemplo, Milton Friedman lo dijo varias veces, que le daba lo mismo los supuestos de las teorías. Lo único que le interesaba era cómo la teoría era capaz de explicar la realidad. Y si es que teníamos una teoría que sumábamos la cantidad de unicornios y en base a eso determinábamos los demandantes, si es que esa teoría era capaz de predecir la realidad, genial, era aceptada. Para los austriacos no, por ningún motivo. Los austriacos van a decir no. Primero viene el análisis de la persona, y dado ese análisis de la persona, vamos a ir desarrollando teorías y la vamos a contrastar con la realidad, obviamente. Ese es el pensamiento austriaco. Ahora, ¿por qué se relaciona tanto el pensamiento austriaco con los libertarios? Y aquí tenemos que entender una cosa. El libertarismo es una filosofía política que es diferente a una escuela de pensamiento económico. Una escuela de pensamiento económico me va a explicar cómo funciona la economía, según la definición que tengamos de economía, en el mundo real. Eso es una corriente de pensamiento económico. En cambio, cuando tenemos a una filosofía política, lo que nos está diciendo una filosofía política es que me va a dar los lineamientos para actuar políticamente. En ese sentido, por ejemplo, y aquí veamos un ejemplo bien rápido, la teoría económica austríaca me va a describir qué ocurre si es que se aplica un precio máximo. Y me va a dar toda una serie de detalles, que se va a generar escasez, que va a incentivar la creación de mercados negros, de que va a ser malo para la economía y por lo tanto malo para las personas, si las personas están detrás de la economía. Eso me va a decir la escuela de pensamiento austríaca. La filosofía política, en cambio, lo que me va a decir es si conviene o no aplicar los precios máximos. Y algunas teorías políticas y algunas filosofías políticas lo que nos dicen es hay que aplicar precios máximos para hacer un montón de cosas. En cambio, otras me van a decir los precios máximos no se deben aplicar por ningún motivo. Entonces, ahí nos metemos a la teoría y a la filosofía política. ¿Qué relación hay entre entonces los libertarios, que es una filosofía política, y la escuela de pensamiento austriaco? La relación que hay es que los libertarios van a defender sobre todas las cosas la libertad individual y en ese mismo punto, en esa misma línea, van a defender el libre mercado.
¿Por qué van a defender el libre mercado? Porque el libre mercado se sienta y la creación del libre mercado es en base a las decisiones individuales de las personas. Y cuando las personas libre y voluntariamente van a intercambiar bienes y servicios con otras personas, ahí se empieza a generar el mercado como un proceso dinámico de que van ocurriendo las cosas a través del tiempo. Entonces, para muchos libertarios, la explicación económica de qué es el mercado es mucho más parecido a una explicación austriaca que, por ejemplo, a una explicación neoclásica, que lo que nos dicen los neoclásicos es que el mercado es el lugar físico o virtual donde oferente y demandante intercambian bienes y servicios. Y como que nos habla de una cosa que ocurre una vez en el tiempo y no de un proceso que va fluyendo y que va evolucionando. Entonces, para muchos libertarios, la explicación económica de los austriacos parece ser más razonable y por lo tanto estos libertarios son austriacos. Pueden haber otros libertarios. Aquí no cerremos las cosas, no seamos tan intransigentes, no seamos tan absolutistas. Pueden haber otras personas que tengan un pensamiento político y de filosofía política muy cercano a los libertarios, pero que crean en otras cosas, económicamente hablando. Ahora, algo muy raro que podría pasar y que no estaría conversando de ninguna manera es, por ejemplo, decir, yo creo mucho y soy libertario, pero la teoría económica que más me gusta es el marxismo. ¿Por qué no pueden conversar estas dos cosas? Porque los libertarios van a decir las personas son las que tienen que tomar sus propias decisiones en base a su libertad. ¿Y qué me dice el marxismo? El marxismo me va a decir, va a existir una unidad central que es la encargada de decir qué producir, cuánto producir, para quién producir, cómo producir. O sea, de libertad no estamos hablando para nada con el marxismo. El marxismo es cualquier cosa menos libertad. Aunque nos traten de vender y decir que nada que ver, que son súper libres los marxistas, no. Los marxistas es todo menos libertad. La libertad se destruye totalmente y la persona queda subyugada. No existe la persona como unidad de análisis, sino que existe la sociedad, un concepto etéreo que nadie entiende y que finalmente permite que se beneficien más los que están arriba y no los que están abajo. Pero ya, olvidémonos del marxismo. Me va a hablar del marxismo en este video. Lo que quiero hablar en este video es la diferencia. ¿Un libertario puede ser o puede pensar de acuerdo a los austriacos? Sí, por supuesto. ¿Un libertario puede pensar de acuerdo a los neoclásicos? Los neoclásicos también tienen ciertas tendencias que tratan de decir hay que regular el mercado, pero podrían estar de acuerdo y podría existir esa persona. Podría haber una persona que piense, según el keynesianismo en economía y según el libertarianismo en teoría política o filosofía política, sí, pero mucho más lejano. Ahí va a haber conflicto de ideas continuamente. Entonces, ¿puede haber un libertario que tenga otra idea económica? Sí, la hay. ¿Es común que los libertarios les guste la escuela de pensamiento austriaco? Sí, es muy común. ¿Y por qué es tan común? Súper fácil, porque los austriacos han sido la escuela de pensamiento económico que más ha defendido el libre mercado como tal. Ha explicado lo que es el libre mercado y lo ha defendido. Los neoclásicos, por ejemplo, hablan de competencia perfecta, que es cualquier tontera menos libre mercado, que todos son iguales y que no hay una capacidad empresarial o una capacidad emprendedora que pueda salirse de la media. Para los neoclásicos eso es libre mercado, no, ni siquiera le llaman libre mercado, le llaman competencia perfecta, pero eso no es la idea que defienden los austríacos con respecto al libre mercado. Por eso es que se produce esta afinidad o esta correlación tan grande entre los libertarios y los austríacos. Nos estamos metiendo en un terreno complicado, un poco difícil de analizar, pero cuando uno va analizando y leyendo y pensando y viendo videos más de este tema, empieza a tener mejores conclusiones. Espero que hayan entendido. Cualquier comentario o consulta, déjenlo más abajo y apoyen a este canal, que la única forma que tenemos de seguir creciendo y existir en el tiempo es con el apoyo de ustedes. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.